Hola, soy Marcelo Bianchi Bustos, soy doctor en literatura comparada y especialista en literatura infantil. Hoy quiero compartir con ustedes, a modo de ponencia, un trabajo y algunas reflexiones que pensé en titularlas Constancio C. Vigil y la literatura universal. ¿Por qué la obra de Constancio C. Vigil? En primer lugar, hace muchos años que comencé a investigar su obra. Comencé por los recuerdos de la infancia, comencé por el cariño que le tuve sobre todo a la revista Villiquen. Y al leer distintas publicaciones de algunos especialistas, no tanto en literatura, aunque también los hay, sino también historiadores, donde realizaban críticas despiadadas a Vigil por haber sido un empresario, por haber sido alguien exitoso, por haber escrito una literatura que hoy puede estar pasada de moda, pero que sin embargo marcó y formó a generaciones de lectores. Creo que fue todo eso lo que me llevó, sin lugar a duda, a querer investigar en la obra, a indagar y a rendirle un tributo a uno de los escritores más prolíficos que tuvo nuestro país. Sabemos que Vigil nació en Uruguay, pero vino a nuestro país desde muy joven. Se radicó en Buenos Aires y comenzó a amar a nuestra patria. Yo en lo personal lo considero un escritor del Río de la Plata, un escritor argentino, ¿por qué no? La pasión por Vigil me llevó a investigar y este año, editado por la Academia de Literatura Infantil y Juvenil y el ILCH, publiqué Constancio C. Vigil y sus libros para niños. Y por otro lado, en una obra que ustedes van a ver en el transcurso de estas jornadas, que la va a presentar Zulma Prina, que es un libro que escribimos con Cristina Pizarro y Zulma, le dedico, en el tercer capítulo, alguna sección también a analizar la obra de Don Constancio, de este genio de la literatura. Él fue un gran escritor de literatura para niños. Un gran escritor de literatura para niños que, como sabemos, respondió a una determinada época y una determinada concepción de niño. Muchos de sus textos hoy tal vez los podamos ver como antiguos. Muchos otros son muy valiosos. Y es una lástima que esté fuera del canon. Es una lástima que hoy, eh, por preconceptos, no se valore su obra y no se ha trabajado tanto en el nivel inicial como en el nivel primario. Vigil se sentía un escritor, y por supuesto que lo era. Pero ustedes saben que él se animó muy tarde a escribir para niños. ¿Y saben por qué? Él mismo lo escribió en el año 1947. Él dijo: quise escribir para los niños, pero es lo más difícil. Solamente pudo hacerlo después de cumplir 50 años y después de meditar mucho. De todos los géneros literarios, el infantil es el más arduo. De este anhelo nació mi Marta y Jorge, y ya se cumplió mi deseo. Mi obra es la más leída por los niños, ya que van 19 copiosas ediciones agotadas. Fíjense, está hablando ya desde el lugar de un escritor, pero un escritor que respeta a los niños y que dice que escribir para ellos es lo más difícil. Qué cosa importante para empezar a valorar la honestidad intelectual de un escritor. Él tenía una mirada profundamente americana. Constancio C. Vigil fue un escritor de exquisita sensibilidad y fantasía, un pensador profundo, novedoso,
Y cosa curiosa, también un lúcido empresario. No creía en límites dentro de la América del Sur. No creía en límites dentro de la América del Sur. No se sentía ni uruguayo ni argentino. Se sentía americano. Y eso lo decía siempre. Fíjense esta mirada de lo americano. Y esto lo llevó a que él desarrollara sus libros, que los vendiera, y todo este gran emporio en toda América del Sur, en Estados Unidos y en España. Una revista muy prestigiosa, en la revista Javeriana, que es el órgano de la Pontificia Universidad Católica Javeriana de Bogotá, en Colombia, hacen referencia a la obra de Vigil diciendo esto: ¿no es la preciosa vida espiritual de Constancio C. Vigil la única obra que merece ser leída por todos los niños de la tierra? A esta la titula Cartas a gente menuda. Es otro modelo inigualable de literatura infantil amena, educadora y atrayente en sumo grado. Como todos sus libros, derrocha en el distinguido escritor ternuras inefables, consejos sapientes, enseñanzas inolvidables. Era una literatura tal vez didáctica, pero una literatura que hacía que los niños se imaginaran y volaran, que sintieran. Como nos puede pasar si vemos el libro Compañero, un libro hermosísimo, plagado de lecturas que acompañaba al escolar, donde aparecen valores, pero valores universales que, ¿quién puede decir que están mal? ¿Quién puede decir que está mal el amar a la patria, el respetar a la escuela, el respetar a la maestra, el respetar a los padres, el querer trabajar? Entonces hay tanta cantidad de cosas interesantes en la obra de Vigil, cosas que las podemos observar también en estos hermosos tomos de su vida espiritual. Unos tomos hermosísimos donde, obviamente, Vigil, un escritor profundamente católico, escribe esta obra, donde aparece en parte el dogma de la religión católica, pero también, reitero, valores universales que trascienden y que están presentes en todas las religiones. La obra de Vigil, y por eso yo pensaba en titular a esto Vigil, la literatura universal. Obviamente, Vigil, un escritor profundamente católico, escribe esta obra, donde aparece en parte el dogma de la religión católica, pero también, reitero, valores universales que trascienden y que están presentes en todas las religiones. La obra de Vigil, y por eso yo pensaba en titular a esto Vigil, la literatura universal, ¿saben qué? Es una especie de pelea en contra de los cuentos de hadas. Alguien dirá, uy, otro más que lo critica. Bueno, él lo criticó en la primera parte del siglo XX. Y por supuesto que atacó la cuestión de los finales abruptos, de la crueldad que a veces existe. Son miradas, obviamente, que podemos estar o no de acuerdo. También la excesiva fantasía que había en estos cuentos. Él precisamente lucha contra esto, tratando de hacer una literatura distinta, plagada de animales, y muchos de los animales autóctonos de la Argentina y de América del Sur, o situaciones similares a las que cualquier niño, cualquier joven podía vivir día a día. Él también, con su literatura, se opone a lo que era en ese momento la literatura de Calleja. ¿Qué era esto de la literatura de Calleja? Eran los libros que llegaban a nuestro país, editados en España por la editorial Calleja. Eran libros con historias muchas veces españolas, universales,
pero muy alejadas, de repente, de los animales, de la geografía, del contexto de América Latina. Entonces él lo critica e intenta hacer una literatura totalmente americanista. Era un hombre de una extremada cultura, Y él quería conquistar al público infantil y conquistarlo para que se imaginen y piensen aquello que él estaba compartiendo. Él escribió en la contratapa de uno de sus libros: un cuento infantil no significa nada si no conquista el interés del niño. Millares de cuentos aparecen y se olvidan. Centenares de escritores se esfuerzan en la conquista del interés del niño. En el oficio de escribir para el mundo infantil, muy pocos hombres, a través de los siglos, han triunfado. Ello explica el auge de las copiosas ediciones de algunos famosos cuentos medievales, que impresionan con el relato de los más feroces crímenes. Se diría que los padres jamás analizaron estos cuentos, pues los toleran como alimento moral e intelectual de sus hijitos. Los cuentos de Vigil, mis cuentos, diría él, eliminaron esta funesta y perniciosa literatura y encantan a los niños, lo que explica su éxito cada vez más rotundo. Y sí, Vigil fue un boom editorial, un boom anterior al boom de la literatura latinoamericana, porque ¿qué lector de aproximadamente 40, 50, 60 años o más no recuerda a alguno de los personajes de Constancio C. Vigil? ¿Qué lector no va a recordar a la hormiguita viajera, al mono relojero y a tantos otros personajes maravillosos? Este Vigil era un hombre de una extremada cultura. Y ustedes saben que esta cultura aparece, se da cita en cada uno de sus libros. Utiliza refranes como muy divertidos de repente, porque se vale aquí, por ejemplo, de la tradición popular. ¡Alto ahí, piojo resucitado! ¿A dónde vas como piojo perseguido por el peine? ¡Parate, piojo! Que no es enjabonada. Fíjense, la idea del piojo resucitado, piojo perseguido por el peine, todas expresiones que no vienen de él, sino que vienen de lo popular, de otras voces, y él las recoge, las usa y las recrea. En este caso, para que hable Misia Pepa, uno de sus personajes más entrañables también. En algunos lugares hay referencias religiosas, por ejemplo, al Eclesiastés. En un momento, en Marta y Jorge, por medio de una lectura que se llama El río, dice: vengo desde muy lejos, corriendo siempre, para mezclarse con el mar. Y sin duda, uno lector, automáticamente vinculamos esto con el Eclesiastés, con el Viejo Testamento. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Así dice la Biblia. Fíjense la relación entre la obra de Vigil y los textos bíblicos. En algunos casos hay referencias hasta al Martín Fierro. ¿Se acuerdan que en una parte José Hernández dice: pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia. Y así sigue. Vigil dice una cosa similar. Lo dice en Cartas para la gente menuda. Pido al Todopoderoso Señor del cielo y de la tierra que me inspire y me guíe para llegar hasta vosotros. El mismo procedimiento, la invocación a la divinidad. ¿Pero para qué? Para recordar, para inspirarse y para acercarse a este otro, al lector. Por ejemplo, en El imán de Federico sucede una cosa muy interesante. Es un cuento en el cual hay un misterio en torno a unas monedas y aparece una mujer ciega. Una mujer ciega que es capaz de develar el secreto. Un lector avesado me diría:
Ah, Tiresias. Claro, sí, Tiresias. El Tiresias de Edipo, de tanta cantidad de tragedias griegas. Acá aparece, pero bajo la forma de una mujer. Y una mujer que puede ver sin ver, que puede darse cuenta de la realidad y descubrir las cosas estando ciega. Vigil es maravilloso, porque por medio de su obra también hace llamamientos a la obra de Andersen. Por ejemplo, en La hormiguita viajera, que retoma la idea del camino de ida y vuelta, un tema muy de Andersen. O en Muñequita, uno de sus cuentos hermosos, deliciosos, lo que hace es tomar el personaje de Pulgarcita, pero lo recrea y lo contextualiza en una casa señorial, ubicada no sabemos dónde, yo presumo que es en algún barrio del Gran Buenos Aires. Y allí una pequeña niña, que es una muñeca, pero una muñeca que vive, hace cosas extrañas hasta que algo sucede. Toda la obra de Vigil, reitero, es universal, es americana. Toda la obra de Vigil tiene guiños a otra literatura. Y esto indudablemente, si lo pudo hacer, es porque da cuenta de un excelente nivel de escritor y de un gran marco cultural. Constancio C. Vigil es un gran escritor. Yo les pido que googleen, que busquen sus libros, que los relean, que los investiguen, que no se casen con algunos escritores que los critican por criticar, sino que realmente valoren a alguien que fue capaz, en la primera parte del siglo XX, de desarrollar todo un emporio al servicio de los niños. Gracias a Vigil tuvimos Villiquen, tuvimos a Misia Pepa, a la hormiguita viajera, al mono relojero. Gracias a él pudimos volar, pudimos imaginar. Gracias, Constancio C. Vigil, por tu obra. Y gracias a ustedes por escucharme. Hasta siempre.